que siempre entre cada reelección va a haber un proceso electoral donde el pueblo se va a pronunciar, ¿no? Hay países como Inglaterra, Francia, que han tenido presidentes 12, 13 años, 11 años. Y eso no quiere decir que sea sinónimo ni de perpetuidad ni de nada. Bueno, entremos al tema que está tocando doctora Marta Chávez, que es el tema de la dictadura. Claro, dictadura es un concepto jurídico-político, ¿no es cierto? Sí, que es coacción de libertad, es opresión, etcétera, ¿no? No, no necesariamente, Víctor, no, sino significa el darle a una autoridad potestades extraordinarias, pero en el historial común lo hemos interpretado así, como dictadura, negación de libertades, pero no es dictadura, no es negación de libertades. Por eso es que Simón Bolívar es el supremo dictador del Perú. Lo que pasa es que a veces no conocemos la historia constitucional ni la historia del Perú, pero Bolívar tiene ese título a mucha honra. Supremo dictador del Perú. Es una figura muy utilizada en esa época, pero volvamos al tema. En algunos medios de comunicación aparece Marta Chávez diciendo que hay un tufillo o un peligro autoritario y dictatorial. A ver, ¿tu concepto, ¿Por qué? Marta, se aplica acá o no? Porque... Sí, pero ya comenzaron con mi caso. O sea, primero, ¿qué presidente democrático llega al Congreso con la Constitución ya derogada? Esa es una primera muestra. Segundo, ¿qué sistema o gobierno democrático hace lo que han hecho ellos? Que se burlan del reglamento del Congreso, actúan así con una clandestinidad y una urgencia, violando todas las reglas del debido proceso. A mí no me han dado la posibilidad de defenderme. No lo sabía de qué me acusaban. Simplemente en ese momento me enteré que me acusaban por lo del 28 y por mis declaraciones a la prensa. En tercer lugar, esta clandestinidad y este querer atribuirle a la prensa ser el enemigo o el obstáculo para el prestigio del Congreso, ¿no? Eso nos revela, y sobre todo las compañías que está llevando, ideológicas que está llevando el señor Humala, marxistas, leninistas, maoístas, algunos extremos, ¿no? Que ya plantean pues asamblea constituyente, que plantean el regreso a un Estado benefactor, que plantean oprimir como dé lugar a las empresas, sean mineras o sean de cualquier tipo, con mayores impuestos, sin darse cuenta que no se puede ocultar de que en los últimos años, como nunca, a los 3 niveles de gobierno que tiene el Estado, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, han tenido toda la plata y tienen toda la plata del mundo y no tienen capacidad de gasto. Bueno, para terminar esta parte solamente de la Constitución del 79 o la del 93, o una nueva Constitución, según las declaraciones explícitas en algunos casos del propio presidente del Congreso, de algunos ministros como Iguren, por ejemplo, de Justicia, que es el más importante seguro en términos políticos para el gobierno, claro, y de algunos otros integrantes de Gana Perú y de aliados de Gana Perú, ¿verdad? Hay el propósito explícito, abierto, evidente, de ir hacia un cambio constitucional o hacia una nueva constitución, ¿no? Sí, porque les dicen que les impide el señor Eguiguren. Además, el señor Eguiguren, yo lo conozco desde el tiempo de la universidad, era muy vinculado al gobierno militar, les llamábamos los reformos. Mientras yo estaba en la izquierda, un poco más radical, un año, porque no duré más de eso, él permaneció todo ese tiempo, y parece que hasta ahora, en el espíritu del Velascato, ¿no? Y entonces él habla de que la Constitución del 93 le impide al Perú su gran transformación. ¿Transformación en qué? En una república del ALBA. Es evidente la tutoría que el señor Humala recibe del señor Hugo Chávez, ¿no? Y entonces ha recibido fondos, eso se tendrá que investigar, vamos a ver si se podrá investigar, ¿no? Recibe permanente adhesión, ¿no? Y eso de la Constitución del 79 no es algo casual. Ya lo dijo el señor Hugo Chávez. Sí, pues esa es la idea, la Constitución del 79. Lo dijo el señor Isaac Humala. Lo ha dicho el propio Antauro Humala. Entonces, esto no es algo casual, ni una cuestión principista. Una consulta que creo que tiene que ver un poco con el orden de ideas de su propia bancada o su propio grupo político, ¿no? Por ejemplo, el Congreso 2001-2006, a través del grupo de Henry Pease, establece una serie de reformas parlamentarias en la cual participaron congresistas como Marta Hildebrand, ¿no?
que es de su agrupación política. En la reforma que se aprobó el Congreso, aprobaron una serie de reformas constitucionales a la Constitución del año 93. No, la serie de reformas han sido por unos artículos específicos y a la veces no reelección, por ejemplo, ¿no? La no reelección la aprobamos nosotros el año, en octubre del año 2000. Como consecuencia ¿sabe de por qué le pregunto? Porque lo que algunos congresistas, es público, han indicado que se continuaría con una segunda etapa de reformas a la Constitución del año 93, que sería una posición un poco más intermedia. No, ahora, vamos inclusive aclarando. El propio Gana Perú estaría Vamos conforme, aclarando. ¿no? Marta Hildebrand no es constitucionalista y estoy segura que no le interesa por propia boca de ella el tema legal. Ella sí le han consultado sobre la pulcritud semántica, lingüística, ¿no? Pero por favor, nosotros no hemos participado en ningún grupo que haya identificado algunas reformas. Se han hecho algunas reformas muy puntuales y algunas de ellas erróneas para el tema de la descentralización y la regionalización, y punto, ¿no? Inclusive reformas que han sido nocivas, porque creo que nos ponen en una situación de no retorno. Las regiones no son lo que deben ser ahora los departamentos. Las regiones tienen que ser, como señalaba el sabio Pulgar Vidal, transversales, zonas autosostenibles, con autoviabilidad. Y lo más seguro es las que incorporan costa, sierra y selva. Ahora, cuando ellos han apresuradamente señalado la regionalización fundada en los departamentos, ya es bien difícil que cada departamento, y por eso es que a finales del gobierno del señor Toledo, cuando se hizo elecciones para crear las macroregiones, no se aprobó ninguno. O sea, mejor dicho, la postura de su grupo parlamentario sobre el tema de la reforma constitucional sería a favor. Un tema que está tocando hoy en día, también lo escuché al doctor Raúl Ferrero en la propuesta, por ejemplo, que regrese la bicameralidad. ¿Cuál es su posición sobre eso? Lo que pasa es que podemos tener algunos temas puntuales. Yo, por ejemplo, he identificado varios temas que podrían corregirse en la Constitución, ¿ya? Pero entre ellos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Muy bien. El Senado a mí me convendría en lo personal, porque yo soy una persona de exposición nacional, y a mí me convendría, es lo más que me convendría a mí personalmente. Pero yo creo que estamos bien con un Senado, con un Congreso unicameral. Yo soy partidario del Congreso unicameral. Pero el problema es que si uno instala o abre la puerta para mejorar la Constitución, que toda Constitución como obra humana es perfectible, le van a venir de contrabando otras modificaciones que van a querer volver ese es el temor, van a querer, por eso es que en estos 11 años no se ha modificado sino puntualmente la Constitución, ¿no? Yo sí es partidaria, Marta, de una modificación puntual. Por supuesto, pero yo lo que no quisiera es que ahí se meta de contrabando el volver, por ejemplo, a eliminar la garantía del Estado a la propiedad, y que si te expropian tenga que ser necesaria una ley expresa y que te paguen en dinero efectivo y previamente, y un valor adecuado al valor de la propiedad. En segundo lugar, que se garanticen los ahorros, que se garantice la no intromisión en los contratos, porque si no vamos a tener como la ley de inquilinato, ¿no? Tú alquilas tu casa y después te vienen y te dicen, oye, ese contrato no vale, porque ahora esto es lo que quiere el Estado. Hay una serie de cosas que no se pueden modificar del sistema del régimen económico, porque aunque estés tú, Víctor, y yo sé que tu partido fue, y tu líder, el señor Aya de la Torre, fue el que presidió con mucha dignidad, me parece, porque fueron debates muy interesantes, y tuvo siempre el macheteo de la izquierda, esa que no reconoció con la Constitución del 79. Yo entiendo tu adhesión a la Constitución del 79, pero si uno mira los resultados socioeconómicos de los 13 años que duró la Constitución del 79 y los compara con los 18 de la Constitución del 93, con la del 79, por una serie de cosas además, el Perú decreció, mientras con la del 93 el Perú ha crecido espectacularmente, lo cual no significa solucionar los problemas sociales, esa es obra de los gobiernos y no de la Constitución. Bueno, también de la Constitución, pero más de los gobiernos. Más, sobre todo. Amigas, amigos, retornamos en unos instantes con la última parte de esta entrevista fecunda con la doctora Marta Chávez y con José Martín Mateos. Regresamos. Claro, la Constitución le toca dar garantías, ¿no? Para que... Amigo abonado, a partir de noviembre, paga tu mensualidad de la manera más simple en cualquier oficina del Banco de Crédito, agentes BCP y también por Internet. ¿Ves cable?
pensando en tu comodidad. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Amigo abonado, verifica tus datos en tu recibo de pago y actualízalos en cualquiera de nuestras oficinas para tu seguridad y comodidad. Tiempo adicional dominical, con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. Y con nuestra nueva secuencia, Recuerdos del Ayer. No se olviden, tiempo adicional, ahora los domingos por Vez Cable Televisión. Amigo abonado, a partir de noviembre, paga tu mensualidad de la manera más simple en cualquier oficina del Banco de Crédito, agentes BCP y también por internet. Vez Cable, pensando en tu comodidad. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Vez Cable Canal 3, tu canal. Amigas, amigos, entramos al tercer y último bloque con la doctora Marta Chávez y con José Martín Mateus. Doctora Chávez, todos estos aspectos, usted defendiéndose, ¿no es cierto?, la están agrediendo, usted también aparece contestando, no dejan que conozca la opinión pública a una Marta Chávez proactiva, propositiva. Por ejemplo, ¿qué tipo de congreso, ¿no es cierto?, quisiera usted? Un congreso identificado, comprometido con el interés nacional y popular y con el país como totalidad, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, si no hubiera habido esta agresión del señor Humala al orden constitucional, porque hay que decir para zanjar, si bien no hay una fórmula constitucional para jurar, cuando un presidente electo invoca una constitución está obligado a invocar expresamente también la vigente. Si no invocara ninguna, vaya y pase, ¿no? Pero si él invocaba la del 79, estaba obligado a invocar la del 93. Ahora, yo tenía varias propuestas, entre ellas, por ejemplo, un análisis sobre un estudio, una regulación mejor sobre la remuneración mínima vital. Porque creo que no es posible que